En primer lugar, le vamos a pedir informalmente a todos a que nos agrupemos un poco más para poder comenzar el desarrollo de este acto, cosa que agradecemos. Autoridades presentes, familia de Salud Pública, familiares del doctor Juan Bautista de Lepiani, compañeros rotarios, estimados vecinos. En la mañana de hoy nos reunimos para celebrar un acto más que especial, recordando una figura también más allá de lo especial. Vamos a comenzar este acto para darle apertura oficialmente entonando las estrofas del himno nacional. Rotary Club como organizador, con el apoyo y la coordinación entre familiares del doctor Juan Bautista de Lepiani y las autoridades departamentales y locales de salud pública, hemos coordinado y dispuesto que haya 3 oradores en la mañana de hoy. Uno representando a Rotary Club, un representante de salud pública y por supuesto un familiar del doctor Juan Bautista de Lepiani, a quien homenajeamos hoy por el hecho, sobre todo en esta oportunidad, de haberse nominado a nuestro centro local de salud pública con su nombre, Centro Local Dr. Juan Bautista de Lepiani. Para comenzar entonces la parte oratoria, invitamos en nombre del Rotary Club a hacer uso de la palabra al profesor Enrique Beltrame Falero. Autoridades, señores familiares del doctor Juan Bautista de Lepiani, señoras, señores, amigas, amigos. Se escucha con mucha frecuencia decir por parte de los disertantes que es difícil y que conlleva una singular responsabilidad referirse a la personalidad de tal o cual persona. Y piensen ustedes hoy lo difícil que resulta para mí poder evocar de lo más hondo de mi emoción y de mi vida a aquella persona que cuidó de mi salud y de mi familia desde 1955, hasta que se alejó de su profesión por motivos jubilatorios, que atendió a mi señora durante el embarazo y nacimiento de mi primer hijo. Evocar a aquel hombre que era médico, pero que era algo más que médico, porque no solo poseía vocación y conocimientos científicos, teóricos y prácticos de su profesión, sino que tenía además algo más. Esos que los elegidos como él por la vida llevan en lo insondable del alma: amor, humanidad, comprensión ante el dolor y el sinsabor ajenos, ante la mala suerte ajena, ante la impotencia ajena, que a todos doblega y quebranta y hace estremecer.
Tenía el doctor Juan Bautista de Lepiane vocación y aptitudes hacia o para la medicina, pero además conciencia de esa aptitud determinada, como decía Rodó. Actitud más amor poseía, como decía el maestro Estable. Al doctor Juan Bautista de Lepiane creo haberlo conocido mucho, no solo por los favores que como profesional recibí de su parte, sino porque en innumerables ocasiones jugué incluso al truco con él en el Centro Artigas Uruguay, pero además mantenía contactos muy frecuentes con él, como vecinos que éramos, e incluso muchos domingos lo acompañé a su establecimiento de campo, ya en su jeep o en su camioneta azul Ford modelo 51. Y lo escuché cuando hablaba con su capataz y con los peones, y cuando algún vecino lo atajaba a su regreso para plantearle problemas de salud de su señora o algún hijo. Entonces él estacionaba el vehículo en la orilla del camino, no sin antes decirme: espera un poco, che. Y esto que anoto sirve muy bien para destacar otra de las grandes facetas de su persona: dialogar con los humildes, dialogar y ayudar a los humildes, dialogar y ayudar a los de abajo, como se dice hoy. Sabía descender y ubicarse en el lugar justo y adecuado, y utilizar con esos pequeños chacreros o changadores o peones de estancia el lenguaje sencillo, inteligible para sus interlocutores, pero sin descender ni disminuir el valor y la proyección del médico y de su persona. Y esto me resulta fundamental para valorar la proyección y la magnitud admirables de un hombre, porque demuestra ese equilibrio humano y trascendente que debe adoptar toda persona, profesional o no, cuando actúa con sus semejantes. Y después de 20 o 25 minutos de espera, lo veía regresar con sus bombachas y botas de goma embarradas, despeinado, con su caminar lerdón y cara roja, y después, durante todo el regreso, me venía contando cuál era el problema del niño atendido por él, que le había ordenado tal o cual cosa, y que al otro día, a las 9, debían de llevárselo a la policlínica. Porque era cierto cuando decía que él era médico de campaña, de pueblo, de barrio, cuando en aquella época el agua potable y la luz era patrimonio solo para los sectores céntricos de Tranqueras, cuando solo había en Tranqueras una calle mejorada, había una sola escuela, la número 3, no existían ni liceo, ni plaza de deportes, ni ambulancia. La zona rural que hoy conocemos, adyacente a Tranqueras, con muy pocos habitantes, era muy poblada. Y en Sauzal, Rincón de Moraes, Rubio Chico, Buena Unión, Los Potreros, Camino Tranqueras, Cerro Alegre, Piedras Blancas, Lunarejo, brigadas civiles, etc., cada escuelita rural tenía de 30 a más niños, y en todas 2 o más maestros. Y el doctor Viejo, como le decían a don Juan, atendía a los enfermos de todas esas zonas, y era el único médico. Y los arroyos de las zonas rurales había que pasarlos muchas veces con mucha agua, que daba por el costillar del caballo, y los caminos en épocas lluviosas eran intransitables para un automóvil, o en todo caso se llegaba en algún forá de Carlos Milicua, más tarde de León Acosta, hasta tal o cual lugar, y después se seguía a caballo, sobre un caballo que se había traído de tiro para que el doctor pudiese llegar hasta el rancho del enfermo. Y bueno, ustedes se imaginarán que la policlínica, de la cual obviamente el doctor Juan Bautista de Lepiane era el único médico y director, estaba todos los días llena de pacientes. Pero los días tenían el sello de su acción. Perdón, me equivoqué. Pero también don Juan era, debí decir, también don Juan era médico de AFE y médico de la policía. Es decir, que todos los días tenían el sello de su acción
de su trabajo, de su humanismo, de su lucha por ver a sus semejantes felices, sanos, alegres. Su vida fue un ejemplo de abnegación y sacrificio, de empecinamiento ante esa lucha desigual que a veces enfrenta el médico frente a la muerte. Por eso el Rotary Club de Tranqueras le rinde hoy este homenaje, en este lugar de salud pública, a donde asisten los que no tienen recursos para solucionar sus problemas de salud. Y manifiesto en forma expresa que el doctor Juan Bautista de Lepiane nunca fue rotario, pero en su vida llevaba muy claro y muy en alto el ideal de servicio que es el fundamento del rotarismo. Su profesión fue un constante servir, una actitud de entrega, un hálito constante de generosidad y corazón bondadosos. Y como médico que era, sus horas estaban al servicio de los demás, y su descanso era realidad cuando podía hacer uso de él, no cuando él lo dispusiese. Porque al médico se le exige. El médico no tiene horas para almorzar ni para cenar, máxime cuando se cuenta con los servicios de un solo médico. Porque ahí no hay guardias, ni turnos, ni horas, ni fríos, ni madrugadas, ni lluvias, ni paseos, ni tomarse un día entero de descanso. Y además, y esto también ocurre hoy al médico, no se le perdona, no puede equivocarse. El diagnóstico tiene que ser siempre exacto, preciso, infalible, lo mismo que la medicación que aconseja. El errar es humano, no existe para el médico. El médico lucha contra el dolor, la desesperación y la muerte. A veces en condiciones de una lucha muy desigual y donde los desenlaces fatales son irreversibles. Pero siempre queda un hálito de desconfianza, de duda, que perdura mucho tiempo o que vive siempre. Y el médico debe estar en contacto con la vida biológica, anatómica, fisiológica, psíquica, pero también con la vida social. Hay una vida social a la cual el médico debe atender y debe tener muy en cuenta. Debe acercarse a los resortes íntimos de la personalidad del enfermo, pero además al ambiente que rodea al enfermo, con sus conflictos sociales y económicos, con la insuficiencia del salario, algunas veces, la indiferencia, otras veces, del patrono y hasta el egoísmo del que vive feliz y no comprende situaciones infelices. El médico debe ser médico, pero debe tener mucho de sociólogo, y vaya si lo tuvo el doctor Juan Bautista de Lepiane. Él entendía a la gente y penetraba en el desconcierto y desesperanza de la gente. Él conocía la vida y la tenía entre sus manos y debía siempre triunfar en la lucha desigual, a veces contra el misterio, contra la muerte que está en el fin mismo de la vida. Porque no se comprende o no es fácil comprender que la muerte es algo fatal e irremediable. Y no es fácil ver que frente a esa muerte, a la que no se ha podido vencer, hay mucha vida salvada, mucha felicidad y mucho bien derramado a manos llenas, sin otra recompensa generalmente que la de una mirada o una sonrisa. Y para seguir delineando, junto a la emoción y al recuerdo y al agradecimiento a la figura de este hombre singular y médico singular, me permitiré dar lectura a unas palabras pronunciadas por él cuando se inauguró la policlínica. Expresó en una parte de su discurso las siguientes palabras, que deben ser oídas nuevamente, hoy y siempre, porque el contenido afectivo y humano que encierran, por el respeto que merece la madre cuando va a dar a luz a un hijo, y por el hijo que nace y aparece en el mundo y provoca esperanza, alegría, belleza y admiración, pero a veces también aparece lleno de pobreza y condenado, en muchos casos, a ser un paria en la vida, es decir, una persona excluida de las ventajas y derechos de que gozan los demás. Decía el doctor Juan Bautista de Lepiane en esa oportunidad. Además, tiene una pequeña maternidad,
para que las mujeres indigentes, tal vez descendientes de aquellos soldados de Artigas y de aquellos gauchos y criollos que nos dieron la independencia primero y luego libertad y esta democracia en que vivimos, tengan sus hijos en una sala limpia, eliminando por lo menos en el momento en que la mujer va a ser madre, el dolor de la miseria en un rancho frío, húmedo y oscuro, eliminando también la amargura del médico llamado para el trance, cuando al sacarse el saco y arremangarse la camisa, no encuentra en dónde colocar su ropa, ni lavarse las manos. No significa que los seres nacidos en tales circunstancias sean inferiores a los niños nacidos en palacios, decía el doctor Del Piane. Jesús nació en un pesebre y nadie le puede negar su grandeza. Me refiero que la mujer en el momento más sublime de la creación debe estar rodeada de la mínima comodidad indispensable para no igualarla con los seres irracionales. Y un día infausto y aciago del mes de febrero de 1975 se fue don Juan, dejando solas a las tacuaras y arenales de Tranqueras, a la famosa y temible subida del doctor en épocas de lluvia, en el camino que conducía a su establecimiento de campo. Quedaron solos el Cizagueante Tacuarembó, el Arroyo Lunarejo, el Médanos, el Delgado Zanjaonda, el Buen Retiro, el Sausal, el Laureles, el Rubio Chico, cantando en soledad entre los cantos rodados de su lecho. Se había ido el hombre que cuántas veces ellos, estos arroyos, habían recibido su figura en sus aguas inquietas. Día aciago, decíamos, donde el infortunio acorrala y maltrata al espíritu, donde los sentimientos se chocan y apretujan, no dando paso a la serenidad y al sosiego. Y la vida toda se transforma en un torbellino de cosas y ánimos inconexos. Vienen bien acá las palabras de Jonas Don cuando en el prólogo del hermoso libro Por quién doblan las campanas expresa: así como cuando el mar le saca un terrón a Europa, Europa se disminuye, así la muerte de un hombre me disminuye. El adiós postrero fue cansino y lerdo como sus pasos, pero sincero, sentido, fraterno y todos, más o menos, pero todos disminuidos. En verdad, todos estábamos marchando un poco, yéndonos un poco, sin la serena reflexión que nos permitiese penetrar en los entresijos de la magnitud que encerraba el momento que vivíamos. Cada uno en la medida de sus fuerzas escuchaba su propio silencio y su propia nostalgia, en un esfuerzo supremo para rescatar del fondo insondable del alma la imagen del doctor viejo, que vive todavía, porque lo grande y lo sublime vence al tiempo y a los soles y a las lunas, y a los atardeceres oscuros, y se prende para siempre en la historia de los hombres buenos y abnegados, que cumplieron con su misión de hombres íntegros, profesional y humanamente hablando, como lo cumplió con creces el doctor Juan Bautista Del Piane. Y allá quedó el doctor viejo, en la mística soledad del Campo Santo, como dice en un hermoso libro la maestra Elisa Menéndez, rodeado por silencios de sepulcros y hamacones de pinos verdes oscuros. Allí quedó el hombre bueno, de generoso corazón, descansando envuelto en el numen de una vida ejemplar e imperecedera. Mis amigos, muchas gracias.
Bien, estimados amigos, vamos a proseguir nuestro acto después de estas emotivas palabras del profesor Enrique Beltrame. Vamos a proseguir este acto homenajeando a la figura del doctor Juan Bautista de Lepiani, porque esta policlínica, este centro de salud, ahora lleva su nombre, centro de salud enclavado en esto que hace 3 días es la ciudad de Tranqueras. Vamos a proseguir entonces la parte oratoria, invitando en representación del Ministerio de Salud Pública al director del centro local, Centro Doctor Juan Bautista de Lepiani, al doctor Bismar Suárez Machado, que haga uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Me cabe a mí la responsabilidad de leerles la ley por la cual se decreta con el nombre del doctor Juan Bautista de Lepiani el subcentro de salud de Villa Tranqueras del departamento de Rivera. Dice lo siguiente: Poder Legislativo, Ley 16.530. El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan. Artículo 1. Desígnase con el nombre de doctor Juan Bautista de Lepiani al subcentro de salud de Villa Tranqueras, departamento de Rivera. Salas de sesiones de la Cámara de Senadores en Montevideo a 3 de agosto de 1994. Gonzalo Aguirre Ramírez, presidente. Juan Arán Urioste, secretario. Promulgada por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, el Ministerio de Salud Pública. Montevideo, 10 de agosto de 1994. Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Libro Nacional de Leyes y Decretos. La calle Herrera, Guillermo García Costa. Es para nosotros una gran satisfacción de este justo y merecido homenaje de un médico que se radica allá en los años de 1924 a hacer la medicina en un medio rural tan inhóspito en aquellas épocas. Nosotros, los funcionarios de salud pública, entendimos como muy justo este homenaje y agradecemos a las autoridades del Rotary Club de Villa Tranqueras que hayan tenido esa feliz iniciativa. A los familiares, mis saludos y los saludos de todos los funcionarios de este centro. Quedaría únicamente recordar de que luego de él fue su hijo quien ocupó la dirección de este centro hasta hace algunos años. Y yo, escuchando al profesor Beltrame, cuando en el discurso inaugural de esta policlínica se refería a una salita con las mínimas necesidades, recuerdo hoy que su nieta es la obstetra de este centro. Muchas gracias. Bien, y ahora, en nombre de los familiares del doctor Juan Bautista de Lepiani, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a alguien que estamos seguros que no necesita mayores presentaciones. Invitamos a hacer uso de la voz al doctor Carlos Alberto de Lepiani. Autoridades locales, funcionarios de salud pública, autoridades de Rotary que han tenido la feliz idea de traer este nombre a la Policlínica Tranqueras. Pocas palabras. La emoción es poca consejera de los oradores. Evidentemente, mi padre, en el año 1924, frente a la propuesta del ex ministro de Salud Pública de aquella época, doctor Martínez, de elegir entre Tranqueras y Lascano para fundar una policlínica, eligió Tranqueras. Ahí había elegido el destino de tantos médicos de aquella generación
que iban a los pueblos chicos del país a jugarse en una medicina heroica, una medicina que iba prácticamente a combatir el curanderismo, una medicina que iba a luchar con la vida, con las manos, con los brazos, pero sobre todo con el corazón. Porque, yendo atrás en la medicina, en el año 24, ¿qué podía hacer un médico frente a una epidemia de sarampión, de difteria, de tos convulsa, que arrasaba prácticamente a toda la población infantil? ¿Qué podía hacer un médico frente a las epidemias de invierno, frente a las pulmonías, las bronconeumonias que se trataban con ventosas, con cafeína y con aceite acanforado, cuando no había antibióticos? ¿Qué podía hacer un médico cuando le llamaba por un parto en las zonas más lejanas? No tenían ni luz, a veces ni agua. ¿Qué podía hacer un médico sin entregar el corazón primero para ayudar al enfermo a salir él mismo de aquella emergencia? Y de esos médicos estuvo lleno el país. Cada pueblo chico de nuestro país, de nuestro querido país, tiene un médico al que venerar en toda esta longitud de la República. Muchos compañeros de mi padre, como el doctor San Juan en Sarandí Grande, como el doctor Ross, aquí cerca en Mina de Corrales, dedicado toda una vida, todas las horas del día, todas las horas de la noche, a tratar de salvar a un enfermo, de mitigar el dolor y de hacer venir a un niño de la mejor manera posible. Por eso pienso que esa gente ha tenido un espíritu especial. En mi padre estoy seguro que la conjunción genética de un piamontés del norte, humilde, sencillo, valeroso, inteligente, más un vasco, la madre, de un tesón impresionante, de un carácter indoblegable, de una capacidad de trabajo admirable, se confundió en mi padre para ser un hombre capaz de aguantar esa tarea, pesada tarea, médico único en un pueblo chico de Rivera, donde venía a luchar contra el curanderismo, donde venía a luchar contra las inclemencias del tiempo, la falta de caminos, la falta de conducción, donde se iba a caballo a ver los enfermos, donde se encontraban los ríos crecidos y se tiraba nado, donde no había la menor compresión a la acción del médico. Esa conjunción genética le dio a mi padre el valor posible, más una vocación inquebrantable por la medicina, que tiene que estar el médico donde haya sufrimiento, donde haya dolor, donde haya una mujer por tener familia, sin valorar si le pueden pagar o no le pueden pagar. Por eso digo, una generación entera de médicos corrió hacia el interior de la República. No teníamos la ambulancia que tenemos hoy, no tenemos un centro de salud cerca. A Rivera se demoraba 4 horas cuando nos lo veía. Y la vida siempre era la manera de jugarse. Por eso digo, eran hombres especiales. Nosotros, cada uno de los que nacimos en Tranquera, posiblemente tengamos un poco la visión de esa gente fuerte, de esa gente noble, de esa gente que entregó todo por un no sabe qué, es decir, luchar contra la vida, contra la muerte, luchar contra el dolor. Entonces, pensando, retrotrayéndonos al tiempo del año 24, Tranquera tenía 500 habitantes, Tranquera no tenía caminos, Tranquera no tenía transporte. El médico era más de médico, sociólogo, consejero, intervenía en todas las comisiones sociales, tenía que hacer funcionar el pueblo.
Era el pivot del pueblo, el médico, que tenía relación continua todos los días en los consultorios, con 70, 80 enfermos, en las grandes epidemias. Y yo opino que todo pueblo queda la marca de una persona de ese tipo. Y si bien mi padre era un hombre fuerte, de carácter muy fuerte, era un guapo. Hacer medicina en esas épocas era ser un guapo. Porque los cuadros terribles que vemos los médicos, en la miseria más grande, en la angustia más grande, hay que aguantarla. Muchos corazones decaen frente a la tragedia de ver perderse las vidas más injustas, que nos queda repicando en la cabeza todas las noches por mucho tiempo. Muchas veces pensamos en los errores médicos que cometemos y lo que vale en la vida de las personas. Yo recuerdo a mi padre leyendo libros a las 12 de la noche, buscando alguna fórmula para salvar una vida. En aquel tiempo que no tenía ni médico para consultar cerca, ni profesores cerca, y el hombre se le iba. Esa tragedia del hombre, esa angustia vivencial del médico, repercute anímicamente. Mi padre, en los últimos años, buscó salir de esa angustia permanente. Se fue al campo, criaba ganado al mismo tiempo que hacía medicina. El recorrer el campo todas las mañanas lo sacaba de la angustia vivencial, de estar luchando entre la muerte, entre el nacimiento de un niño, entre el dolor, sufriente de un hombre que se muere de cáncer. Pocos hombres aguantan esa terrible angustia, pocos corazones laten después de tanto tiempo, día y noche, padeciendo ese elán vital que tiene el hombre, que todos somos iguales prácticamente, todos tenemos sentimientos. Por eso digo, mi padre fue un hombre bueno, tesonero, gran capacidad de trabajo, pero sobre todo fue un médico de un pueblo chico, un médico de Tranqueras. Muchas gracias. En instantes tendremos una entrega de obsequios por gentileza de familiares del doctor Juan Bautista de Lepiani al centro local que hoy lleva su nombre. Posteriormente, el descubrimiento de esta plaqueta que perpetúa el nombre del doctor Juan Bautista de Lepiani para el centro local. Pero previamente vamos a dar lectura a algunos saludos que han llegado adhiriéndose a este más que justo y merecido homenajes de la Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, Montevideo, 16 de diciembre de 1994. Señor director del Centro de Salud, doctor Juan Bautista de Lepiani, Tranqueras, presente. El director del Hospital de Clínicas, doctor Manuel Quintela, doctor Samuel Ricardo Villalba, desea expresar a usted, a los familiares del doctor de Lepiani y a quienes auspiciaron la justificada nominación de ese centro del Ministerio de Salud Pública, su beneplácito y congratulación al concretarse tal iniciativa. Sin otro particular, atentamente saluda doctor Samuel Villalba, director del Hospital de Clínicas. Un telegrama remitido desde Montevideo que dice: en la distancia presentes al recordar la memoria del doctor Juan Bautista de Lepiani, médico ejemplar, teniente primero Julio Abarno, contadora pública Etel Lopetegui Wunsch. Telegrama de la ciudad de Montevideo también. Nos adherimos, justiciero homenaje al querido doctor Viejo, Enrique Beltrame Queirolo, Beatriz Beltrame Queirolo. Telegrama de la ciudad de Montevideo. Lamentando profundamente no estar presentes, nos adherimos a justiciero homenaje a nuestro querido y recordado médico, doctor Juan Bautista de Lepiani, Ariel Abarno y señora.
Carlitos y hermanos de Lepiani, Tranqueras. Es un telegrama de nuestra localidad. En mi larga existencia pude recibir y testimoniar actuación profundamente humana, doctor de Lepiani. Por ello me adhiero justo homenaje y felicito Rotary Tranqueras, feliz idea de realizarse. Adela Muslera de Navarro. Desde Rivera, telegrama que dice: imposibilitado acompañarlos, justiciero homenaje, doctor de Lepiani, felicito vuestra ejemplar iniciativa. Manuel Alonso Mayo. Una carta desde Rivera que dice: Rivera, 9 de diciembre de 1994, señor presidente Rotary Club Tranqueras, por intermedio de la presente quiero hacerle llegar mi agradecimiento por la invitación recibida, pero lamentablemente me es imposible concurrir en razón de haber contraído compromisos con anterioridad. Sin otro particular, atentamente, Walter Riesgo, intendente electo. Un telegrama desde la ciudad de Florida, que dice: presidente Rotary Club, nos unimos, rueda rotaria, justiciero, homenaje, inolvidable, médico filántropo, Orlando Rodríguez, señora e hijos. Tenemos además una muy grata carta recibida por la familia de Lepiani, que vamos a leer su parte medular, y la remite el contador público Lino Errebencich desde la ciudad de Montevideo. Dice: señora Raquel de Lepiani de Alonso, querida Raquel, a ti y a los de Lepiani Tortosa, recibí la participación para la celebración de la vida de Juan Bautista de Lepiani, y como parte de la bella y cálida tribu de Lepiani Gallador, me alcanza el acontecimiento. No está de más un vistazo al tiempo que transcurre. Tío Juan Bautista, el menor de los hijos, fue el primer profesional universitario de la familia, 1923-1924, para cuyo título padres y hermanos actuaron con solidaridad ejemplar. Magnífica herencia. Hoy valoramos la vida todos y cada uno con la dinámica de nuestras propias y diversas vidas. Sabemos calibrar la continuidad de la acción, la transparencia y el trascender en el entorno. Nos enaltece la frondosa sencillez y humildad que nos transmitieron. También tío jugó y ganó en la solemnidad. Merecida celebración. Bien, y ahora pasamos entonces a lo que recién mencionábamos, por gentileza de los familiares del doctor Juan Bautista de Lepiani, a quienes invitamos a acercarse acá al frente, a hacer la entrega al director del centro Juan Bautista de Lepiani y también a sus funcionarios, a quienes les rogamos que lo acompañen al director, para recibir estos gratos obsequios y recuerdos que les van a hacer entrega familiares del doctor Juan Bautista de Lepiani para la policlínica que ahora lleva su nombre. En nombre de los hijos, y destinado siempre todo a la maternidad, por ser su sueño más querido, entregamos este aparato para tomar la presión. Bueno, y en nombre mío, mostrando mi otra faceta de pintora, pinté un cuadro especialmente para la maternidad también, porque era el motivo de más preocupación de mi padre. Un cuadro de una mujer embarazada, porque quería hacer una maternidad pero no encontré el modelo. Así que espero que alegre un poco la sala de las parturientas, porque es de mucho color. Espero que lo abran para ver. Vamos a ver si le gusta. Mirala. Salvo que quiera.
En nombre de todos los nietos de Juan Bautista queremos cantar. Para sala de paso. Bien, agradeciendo en nombre de la población y del propio centro, doctor Juan Bautista de Lepiani, estos obsequios a los familiares del querido doctor, vamos a proseguir nuestro acto. Más bien vamos al tramo final y que quizá en el simbolismo lo que sea el paso más importante, que es algo muy sencillo pero cargado de emotividad seguramente. Estamos seguros que es así. Vamos a proceder al descubrimiento de esta placa que le tributa el Rotary Club de Tranqueras, pero que es el sentir de toda la población, de eso estamos seguros. Para ello vamos a invitar, al igual que en la parte oratoria, a representantes del Rotary Club, a familiares del doctor de Lepiani y a autoridades de salud pública. Para ello invitamos al presidente del Rotary Club, Luis Alberto Lara, acompañado de don Juan Raúl Camacho, tan ligado afectivamente a esta policlínica. Invitamos a los familiares del doctor de Lepiani, invitamos al director local y los funcionarios locales de salud pública a proceder entonces a descubrir esta plaqueta. De esta manera está quedando finalizado nuestro acto. Queremos agradecer inmensamente a todos la presencia, sobremanera a aquellos que hicieron un esfuerzo tan importante de venir desde tan lejos en la mañana de hoy. Nuestro agradecimiento doble por la presencia de todos. Nada más, muchas gracias. Chao, mi amor. Chao. Sí. Muchas gracias. Por favor, por favor. Merecida, yo te decía eso todo el tiempo. Tenemos ahora con que son 10. Esos saludos, profesor.
Puedo lavar los sábados, a todos. No me digas. No me digas. Ah, sí. Bueno, yo te digo, es una alegría cuando poder estar. Lo mismo, ¿eh? ¿Sabés cuál es el tercero todo el día? No mantengo. ¿Qué pasó, Terexila? No, gran valor de cita. Sacaba 10